Muy buenos días, hermanos. Gracias como siempre al Señor que nos concede otro domingo más para poder entender y explorar la palabra que Él quiere que aprendamos en este día. Y hoy, hermanos, vamos a considerar este pasaje que acabamos de leer y vamos a estar hablando acerca de la enfermedad. He querido, como ustedes pueden observar, titular este sermón con las palabras que Marta y María usan para llamar a Jesús. He aquí, el que amas está enfermo. Muchas personas hoy en día creen que es incompatible la idea de que Dios pueda amar a alguien al mismo tiempo que deja a ese alguien enfermar. Es decir, que para muchos no es posible que alguien al mismo tiempo sea amado por Jesucristo y que al mismo tiempo esté padeciendo una grave enfermedad. De hecho, debemos preguntarnos, hermanos, si es posible que nosotros reconciliemos el amor de Dios hacia una persona y que esa persona esté padeciendo de una terrible y grave enfermedad. Pues lo que vamos a aprender precisamente de este pasaje es que sí es posible que Dios ame a alguien mucho, pero que al mismo tiempo ese alguien padezca de una enfermedad muy grave. Eso quiere decir, hermanos, que la enfermedad en un cristiano no es la señal de que Dios ama o no ama a alguien. Y por eso, hermanos, quiero que analicemos este pasaje para que comprendamos que a través de la enfermedad de los cristianos podemos llegar a tener una mayor comprensión de la soberanía, del amor y de la gloria del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiero que en esta mañana consideremos. Vamos a hablar un poco de la soberanía de Cristo en medio de la enfermedad, el amor de Cristo en medio de la enfermedad y la gloria de Cristo en medio de la enfermedad. Y yo les quiero animar, hermanos, para que usted tome nota y guarde estas palabras de este pasaje en su corazón, pues lo más seguro es que usted también va a padecer alguna enfermedad o algún familiar suyo va a padecer alguna enfermedad e incluso por esa enfermedad usted o su familiar o su amigo podrían morir como consecuencia de esa enfermedad. Así que analicemos, hermanos, este pasaje y quiero que miremos nuevamente el versículo 1. El versículo 1 nos informa acerca de un hombre. ¿Cómo se llamaba este hombre? Este hombre llamado Lázaro vivía en la región de Judea, en una aldea que se llama Betania. Y Lázaro era hermano de ¿cuáles dos mujeres? De Marta y de María. El Señor Jesucristo conocía a Lázaro porque, en primer lugar, tenemos un dato y es que Jesucristo había ido a la casa de Marta y María a visitarlas en una ocasión anterior. Allí, aunque no se nos menciona a Lázaro, es muy probable que Jesucristo haya empezado a conocer a Lázaro y Lázaro se haya hecho un seguidor de Jesucristo en aquella ocasión. Pero más precisamente, hermanos, sabemos que Lázaro es un seguidor de Jesucristo porque las hermanas en el versículo 3 dicen que Lázaro es el que Jesús amaba, es el que Jesús amaba. Esto es un dato que nos puede indicar que Lázaro era un seguidor de Jesucristo y que Jesucristo amaba así a Lázaro. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos?
Lo que quiero decir es que aquí hay una evidencia de un creyente, de un seguidor de Jesucristo que acaba de enfermar. Así que los cristianos enferman. En las Escrituras vemos varios ejemplos de que los creyentes enferman. Por ejemplo, tenemos el caso de Job. Por ejemplo, tenemos el caso de Dorcas, la discípula del Señor, que enfermó y murió. Tenemos el caso de Epafrodito, un servidor de la iglesia de Filipenses, que también enfermó gravemente. Tenemos, por ejemplo, a Timoteo, que también enfermó de una enfermedad estomacal, y el mismo Pablo también padecía una enfermedad que no se nos dice claramente cuál era. Pero lo que vemos aquí, hermanos, en nuestro pasaje de Juan, es que Lázaro, a pesar de ser un creyente, enfermó. Así que aquí, hermanos, debemos considerar cuál es la causa por la cual los cristianos enferman. ¿Cuál es la razón por la cual los cristianos enferman, aunque estos sean muy amados por el Señor Jesucristo? Una primera razón que podríamos pensar por la cual los cristianos enfermamos es porque todos nosotros vivimos en este mundo caído. El pecado universal, la caída de Adán en el huerto del Edén y por lo tanto la caída de todos nosotros ha traído como consecuencia la enfermedad y la muerte. Así que la razón principal o primaria por la cual los cristianos enfermamos es porque todos estamos viviendo en un mundo caído, y eso es algo que no podemos evitar. La consecuencia del primer pecado es lo que ha traído que nuestros cuerpos poco a poco, progresivamente enfermen hasta morir. Pero también podríamos pensar en una segunda razón por la cual las enfermedades llegan. La Biblia enseña en muchas partes que la enfermedad llega a veces por el pecado personal de los cristianos. Dios manda la enfermedad a los cristianos como una forma de castigarlos o como una forma de disciplinarlos por su pecado. Así que la enfermedad física a veces tiene su causa en el pecado que se comete contra el Señor. Por ejemplo, la iglesia de Corinto, que celebraba pecaminosamente la cena del Señor, había enfermado y muchos de sus miembros estaban muriendo como consecuencia de celebrar mal la cena del Señor. Pero incluso, hermanos, la enfermedad y la muerte también son consecuencia del pecado también en los incrédulos. No solamente cuando los creyentes pecamos, Dios nos puede castigar con enfermedad, sino que también cuando el incrédulo insiste en pecar, también Dios envía enfermedad. Tenemos un caso en Hechos capítulo 12, que es el caso de Herodes. Herodes se atribuyó a sí mismo la gloria que le pertenecía al Señor y murió terriblemente como consecuencia de ese pecado. Pero hay una tercera razón, hermanos, que es la que quiero ahondar aquí. Y es que a veces los cristianos enfermamos porque Dios es soberano y tiene un propósito y un designio al enviar la enfermedad a los cristianos. No hay a veces una causa o una razón aparente por la cual los cristianos se enferman, sino que Dios es soberano y envía las enfermedades según su designio por sus propósitos especiales. Miren un momento ahí en Juan, en el capítulo 9, el versículo 3. Dice el versículo: respondió Jesús, hablando del ciego de nacimiento,
No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los discípulos habían visto a este hombre que era ciego de nacimiento y le dijeron a Jesús: Jesús, explícanos cuál es la razón de que este ciego esté ciego. Y Jesús les dice: no piensen rápidamente, porque este ciego no está ciego porque sus padres hayan pecado o porque él haya pecado, sino porque hay un propósito soberano y un designio especial en esa enfermedad del ciego que Dios había permitido. Y ese propósito era que Cristo mismo se glorificara sanando a este ciego. Así que, hermanos, yo creo que es en esta tercera razón o en esta tercera categoría que ocurre la enfermedad de Lázaro. La Biblia no nos dice que Lázaro ha cometido algún pecado en particular. Antes, la Biblia nos dice que Lázaro es alguien muy amado por Cristo. Pero aún así, Lázaro enfermó según Juan 11:1. Así que debemos entender que la enfermedad que Dios acaba de enviar a Lázaro, la enfermedad que Cristo permite en Lázaro, es una enfermedad que viene como parte del propósito soberano de Cristo en la vida de Lázaro. Hermanos, aquí vemos la soberanía de Cristo en la enfermedad. Dios es la causa primera de las enfermedades en los cristianos. Dios es el que envía las enfermedades en los cuerpos a los cristianos y a veces lo hace sin una razón aparente. Antiguamente, algunos cristianos o algunos creyentes han pensado que las enfermedades son algo que solamente viene como algo malo de parte de Satanás. Pero la Biblia nos enseña, por ejemplo, en Lamentaciones, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Aún las enfermedades hacen parte de la soberanía de Dios para la vida. El dolor de cabeza más pequeño, la gripa más pasajera o el dolor más profundo en el cuerpo hacen parte del control soberano del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, si entendemos que Dios es soberano en la enfermedad y que Él ha enviado la enfermedad que usted pueda tener, pues usted la va a aceptar con otra actitud. Porque Dios no se ha equivocado. Dios no ha sido arbitrario, aleatorio al traer una enfermedad difícil en su vida, sino que Él tiene un propósito soberano al permitir una dolencia en su cuerpo. Así que si entendemos que Cristo es soberano y permite las enfermedades, vamos a tener una mejor actitud ante nuestra propia enfermedad o ante las enfermedades de nosotros. Sin embargo, hermanos, cuando Job enfermó, Job le dijo al Señor: hazme entender por qué contiendes conmigo. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Hermanos, algo bueno que podemos hacer cuando estamos enfermos es preguntarle al Señor y tratar de descubrir por qué es que la enfermedad ha llegado. Porque la enfermedad puede llegarnos, como lo dije, por nuestro propio pecado personal, por el abuso y el exceso en nuestro propio cuerpo o por los malos cuidados en nuestro propio cuerpo. Pero a veces, hermanos, si no encontramos un pecado particular que haya producido la enfermedad, debemos buscar cuál es el propósito soberano que el Señor tiene en nuestras vidas. Así que en primer lugar, hermanos, por eso vemos aquí en este pasaje la soberanía de Cristo en la enfermedad. ¿Quién fue el que permitió la enfermedad en Lázaro? Fue Cristo mismo, y no por un pecado. No fue por un pecado, fue por su designio soberano. Y esto nos lleva entonces, hermanos, a considerar un segundo asunto
y es el amor de Cristo en medio de la enfermedad. Este es el grueso de este sermón y quisiera, hermanos, que notáramos el versículo 3. En la segunda parte, dice el versículo 3, Señor, he aquí el que ¿qué? El que amas está enfermo. Este texto, hermanos, nos informa que Lázaro era alguien que Jesucristo amaba. Al menos eso creían Marta y María. Marta y María le dicen, Jesús, ¿te acuerdas de Lázaro, el que vive en Betania? Pues ese Lázaro es al que tú amas y acaba de enfermar. Estas hermanas están esperando que Jesucristo haga algo. Pero esta frase, el que amas, es una indicación de que Lázaro era un creyente amado por Jesucristo. Jesucristo amaba a Lázaro. Así que aun a pesar de que amaba a Lázaro, Jesucristo había permitido que él enfermara. Así que en este pasaje, en esta frase, vemos, hermanos, que la idea de que alguien amado por el Señor y la enfermedad ocurran es una idea compatible. Alguien que sea muy amado por el Señor puede igualmente enfermar y enfermar gravemente. Este texto y la Biblia en general, hermanos, no nos dice casi nada acerca de Lázaro. No hay en la Biblia ninguna virtud, no hay ninguna buena obra, ni un hecho grandioso que se nos relate acerca de Lázaro, que haya sido el motivo por el cual Lázaro era tan amado por Cristo. De poco se nos ha dicho que Cristo amaba como amaba a Lázaro, pero no hay ninguna obra, no hay ningún mérito, no hay nada bueno. Parece que Lázaro es un hombre normal o que incluso está por debajo del promedio, como la mayoría de nosotros, personas normales, que no tenemos nada asombroso, nada atractivo, que como dice la Biblia, somos lo vil y lo menospreciado del mundo. Pero aún a pesar de esto, a pesar de que en Lázaro no había nada atractivo para el Señor, ¿qué dice el pasaje? Que el Señor lo amaba. El Señor amaba a Lázaro a pesar de que Lázaro no era nadie y no se nos dice nada de él, pero el amor de Cristo es lo que hizo a este hombre valioso y era un amor incondicional. Pero hermanos, nuevamente, a pesar de ser muy amado por Jesucristo, Lázaro enfermó. Lázaro estaba enfermo. Tenemos aquí un creyente íntimo de Jesucristo, amado por Jesucristo, que enfermó. Las personas podrían haber pensado, pero Jesús es un sanador. Jesús sana con solamente decir una palabra. Jesús puede sanar a la distancia. Pero con Lázaro, al que ama, no lo ha hecho. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Acaso su amor no es genuino por Lázaro? ¿Por qué Jesús no habría de sanar a un amigo tan amado como a Lázaro? Pues eso es lo que nos impresiona de este pasaje, que a pesar de que Lázaro es muy amado por Jesucristo, Lázaro enfermó gravemente. Jesús permitió que Lázaro enfermara gravemente. Hermanos, miren, el hecho de que alguien sea amado por Jesucristo no implica necesariamente que esa persona deba gozar de buena salud. El hecho de que Cristo ame a un pecador no es garantía ni obliga a Cristo a que tenga que sanar a esa persona. Eso es lo que vemos aquí. Hay un creyente muy amado, pero que Cristo ha dejado enfermar. Incluso al seguir leyendo el pasaje, nos damos cuenta que esta enfermedad
cobraría la vida de Lázaro. Lázaro era amado, pero Cristo lo dejó enfermar y Cristo lo dejó morir. ¿Cuál amor es ese? ¿Qué amor tan extraño e incomprensible el que le tiene Cristo a Lázaro? Porque si lo amaba, pues debía ir a sanarlo y no dejarlo morir. Pero hermanos, la verdad aquí es que Jesucristo seguía amando a Lázaro, aún estando Lázaro enfermo y aún estando Lázaro muerto. El amor de Jesucristo por este Lázaro no había disminuido ni una gota, no había sido movido, no había sido afectado. El amor de Cristo estaba al 100% en la vida de Lázaro, a pesar de que Lázaro estaba enfermo y estaba prontamente muerto. Así que, hermanos, es posible que Cristo ame a alguien, pero que al mismo tiempo permita que tenga una grave enfermedad. El versículo 5, hermanos, nos informa de algo más. Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Por si queda alguna duda acerca del amor de Jesucristo por ellos, el texto vuelve y repite que Jesús los amaba mucho a estos tres hermanos. La pregunta es, ¿amarían Lázaro, Marta y María a Jesús aún a pesar de que Jesús no sanó a Lázaro? Jesús los iba a seguir amando, pero ellos seguirían amando a Jesucristo a pesar de que Jesucristo no los había sanado. Esa es la prueba para ellos. Entenderían estos familiares de Lázaro, Marta y María, que independientemente de la enfermedad y de la muerte de Lázaro, Cristo los seguía amando con amor inalterable. Pero incluso, hermanos, ¿qué tipo de enfermedad fue la que padeció Lázaro? ¿Qué tipo de enfermedad? El texto no nos dice cuál enfermedad es esta la que padeció Lázaro, pero los datos que tenemos es que fue una enfermedad muy grave. Fue tan grave que cuando Marta y María avisaron a Jesucristo, Lázaro empezó a agravarse por esta enfermedad y esta enfermedad cobró la vida de Lázaro. Así que Cristo no solamente lo dejó enfermar gravemente, al punto que esta enfermedad no pudo ser combatida con nada de lo que estas hermanas pudieran hacer por Lázaro, sino que finalmente Lázaro murió como resultado de esta enfermedad. Pero, hermanos, a pesar de que Lázaro enfermó y de que enfermó gravemente, ¿Cristo lo seguía amando? Sí, Cristo lo seguía amando, porque nuevamente la enfermedad en un cristiano no es la señal de que Cristo lo ama o no lo ama. Cristo ama a los cristianos, ama a sus ovejas a pesar de que estén o de que no estén enfermos. Pero vemos también, hermanos, en el versículo 3, que Lázaro enfermó y murió a pesar de los intentos que estas hermanas hicieron para ayudar a su hermano. ¿Qué fue lo que Marta y María hicieron en el versículo 3? Si ustedes observan, en el versículo 3, las hermanas le envían un mensaje ¿a quién? A Jesús, y le dicen: Señor, el que amas está enfermo. Aquí tenemos una petición en este pasaje. Marta y María buscaron en la enfermedad a la persona correcta. ¿Quién era la persona correcta para buscar en ese momento? Pues a Jesucristo. Y ellas también lo buscan de la manera correcta. Noten ustedes que ellas no hablan imprudentemente al Señor, sino que lo tratan
con mucho respeto y le dicen: Señor, el que amas está enfermo. Como te dejamos a ti la decisión si quieres venir o si no quieres venir a sanar a tu amigo Lázaro. Así que ellas presentan adecuadamente su caso ante el Señor Jesucristo, buscando en Él la posibilidad de que Jesucristo los sane. Pero eso no pasa. Eso no pasa. Cristo no responde a esta petición, sino que Cristo, en lugar de responder como ellas esperaban, permite que Lázaro empeore y muera. Pero ¿qué tipo de amor es ese? ¿Qué tipo de amor es este amor en el cual uno deja que un amigo al que uno puede ayudar muera y se agrave? ¿Qué tipo de amor es este? Hermanos, en las páginas de la Biblia encontramos a personas que buscaron en su enfermedad a la persona incorrecta. Tenemos un ejemplo del rey Ocosías. Yo quiero que vayamos a Segundo Libro de Reyes, un momento, capítulo 1, y veamos allí un ejemplo malo de a quién no se debería buscar en tiempo de enfermedad. Segundo Libro de Reyes, capítulo 1, se nos habla de un rey que se llamaba Ocosías. Y este rey era hijo de los famosos y perversos Acab y Jezabel. Y en el versículo 2 y 3 se nos dice lo siguiente, leamos: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a quién, a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿A quién consultó este rey? Consultó a un falso dios. ¿Y qué le dice el Señor en respuesta a eso? Versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita el profeta diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Este rey buscó en su enfermedad a la persona incorrecta, y eso fue tomado como un pecado a través del cual Dios le trajo la muerte. Pero hermanos, María y Marta habían buscado a la persona equivocada. No. Pero aunque buscaron a la persona correcta, Lázaro murió. Lázaro murió. ¿Por qué? ¿Por qué, si el Señor ama tanto a Lázaro, ha dejado que aún a pesar de una verdadera búsqueda en oración, Lázaro haya enfermado y muerto? Miremos la respuesta de Jesucristo. Volvamos a Juan capítulo 11. Y el versículo 6 nos asombra nuevamente la respuesta del Señor. Dice Juan capítulo 11, versículo 6: cuando Jesús oyó, pues, que estaba enfermo Lázaro, se quedó, ¿cuántos días? 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, en lugar de acudir, que hubiese sido lo normal, ¿cierto?, se quedó a propósito 2 días más donde estaba. Cualquiera que no conociera al Señor hubiera pensado mal de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo no va a donde su amigo si tanto lo ama? ¿Por qué no lo sana? De hecho, hermanos, miren el versículo 37 de Juan capítulo 11. Dice el versículo 37: y algunos de ellos, de los judíos, dijeron: ¿no podía
que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Así que se había levantado incluso, hermanos, una murmuración en contra de Jesucristo, de que Jesucristo, a pesar de decir que amaba a Lázaro, no había hecho lo que correspondía a un acto de amor. Pero ¿por qué el Señor actúa de esta manera? Hermanos, sanar a un enfermo, aunque sea amado por Jesucristo, aprendemos aquí, no depende de que tan bien ustedes y yo busquemos al Señor. Usted puede hacer buenas oraciones, oraciones verdaderas, oraciones que el Señor va a escuchar. Pero si el Señor no quiere sanar, el Señor no lo hace y punto. Y Él nos sigue amando a pesar de que no responda a esas oraciones. Porque Cristo es soberano y Él hace lo que quiere. A unos sanó, pero a otros sencillamente no los sana. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no debamos buscar al Señor en medio de la enfermedad. Recuerden ustedes otro ejemplo. Tenemos al rey Ezequías. ¿Recuerdan al rey Ezequías? Uno de los buenos reyes de Judá. Este rey enfermó y el profeta Isaías llegó y le dijo: rey, te vas a morir como consecuencia de esta enfermedad. ¿Y qué fue lo que hizo Ezequías? Buscó al Señor, oró al Señor, rogó al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Le incrementó 15 años más de vida. ¿Por qué el Señor no hizo lo mismo con Lázaro? ¿Por qué no le añadió más años de vida en ese momento? El Señor es soberano y al que quiere sanar, sana. Y al que no quiere sanar, no sana. Pero hermanos, a veces Dios retrasa sus respuestas. Pero yo quiero que hagamos una observación que es pequeña, pero es muy importante, hermanos, y que alguien me ayudó a verla en este pasaje y se las quiero compartir porque fue algo y es algo que realmente nos debe conmover el corazón. En el versículo 3, usted nota la palabra el que amas. ¿Sí la ven? Al que amas. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Al que amas. Marta y María, cuando mandaron a buscar al Señor, ellas dijeron al que amas. Pero luego, en el versículo 5, otra vez dice, y amaba Jesús. Pero, ¿quién dice esto? Amaba a Jesús. ¿Quién lo dice? Juan, que es el que está escribiendo. Así que tenemos aquí que hay dos distintas personas que hablan acerca de que Jesús amaba a Lázaro. Marta y María dicen, lo amaba, y luego Juan dice, lo amaba. Pues en el idioma original, hermanos, estas dos palabras, amor, son diferentes. No son la misma palabra, no son el mismo tipo de amor. La palabra amor en el versículo 3 es la palabra que se traduce como fileo. En el versículo 5 es la palabra que se traduce como ágape. El amor al que Marta y María se refieren en el versículo 3 es el amor fraternal, el amor de amigos, el amor de familia. Pero el amor al que Juan se refiere en el versículo 5 no es el amor humano, es el amor divino, es el amor de Dios. Así que, hermanos, Marta y María esperaban que Jesús mostrara unos actos de amor fileo, unos actos de amor a la manera humana. Pero Jesús tenía en su propósito mostrar el amor divino, amor a la manera de Dios. El amor fileo es un amor humano y pequeño, pero el amor ágape, hermanos, es
indescriptible, porque es el amor con el cual Dios ama, es el amor por el cual Dios envió a Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Es un amor incondicional, es un amor eterno y es un amor incomprensible. Lázaro, Marta y María no podían entender este amor. Ellas esperaban que Cristo tuviera algún gesto con ellas, visitándolas y sanando a Lázaro, pero Cristo no iba a hacer eso, porque eso es esperar lo humano de alguien que es Dios. Cristo no iba a actuar aquí como un hombre solamente, sino que Cristo iba a actuar como el Dios que era. Y es precisamente eso lo que Cristo quiere enseñar en este pasaje, que Él manifiesta un amor divino para con los pecadores y no un amor humano. Así que, hermanos, todas las acciones de Cristo, haber retrasado su llegada, haber dejado a Lázaro enfermar, haber dejado a Lázaro morir, corresponden a una muestra del amor ágape que es incomprensible para nosotros. No podemos entenderlo, pero hermanos, yo sé que ustedes conocen el resto de esta historia y yo sé que usted ya está pensando a qué se refiere este pasaje con el amor ágape de Jesucristo. Jesucristo dejó morir a Lázaro, ¿para qué? ¿Para qué? Para resucitarlo de entre los muertos. Esa es la manifestación del amor ágape. Ellas, Marta y María, querían una sanidad, pero Cristo quería resucitar a un muerto. El amor de Cristo es más grande de lo que las personas esperan que Jesucristo haga. Hermanos, esto es importante porque nos ayuda a entender que cuando nosotros oramos al Señor, ¿qué estamos esperando del Señor? Cuando nosotros oramos al Señor, tristemente hemos encapsulado a Dios en lo que nosotros creemos que Él debería hacer a favor nuestro. Y pedimos a Dios que tenga muestras de amor fileo, que haga cosas a la manera del hombre. Y nuestras oraciones al Señor siempre son pidiéndole al Señor cosas que son muy pequeñas en comparación con lo que Él quiere hacer. Cristo siempre quiere hacer algo más grande. Y cuando no sana a un cristiano, es porque quiere hacer algo mucho más grande en ese cristiano. Debes preguntarte, hermano, hermana, todos los enfermos aquí, ¿por qué Cristo no me ha sanado? Cristo no te ha sanado porque te ama, no con un amor fileo, sino con amor ágape, permitiendo algo a través de esa enfermedad para que su amor pueda ser manifestado plenamente a tu vida. Si tu enfermedad no es quitada y has buscado a Cristo con intensidad, no te amargues. Cristo te sigue amando y con un amor más grande que el que tú imaginas. Cristo ya pagó en la cruz por tus pecados. Cristo ya te sanó el alma y ha prometido que un día te sanará el cuerpo en su segunda venida. Pero ¿qué sabes tú si tal vez el Señor va a usar tu enfermedad para que otro conozca el amor de Dios, para que tus familiares conozcan el amor de Dios, para que tú mismo puedas conocer más del amor de Dios y para que Cristo sea glorificado a través de la enfermedad? Y esto entonces, hermanos, nos lleva al tercer asunto en este versículo. Ya hemos considerado, en primer lugar, la soberanía de Cristo en la enfermedad. Él es el que la envía. Ya hemos visto el amor de Cristo en la enfermedad. Él nos sigue amando. Pero ahora consideremos, en tercer lugar, la gloria de Cristo en medio de la enfermedad. Noten ustedes el versículo 4. Dice:
Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea ¿qué? Hermanos, ¿cuál es el propósito de la enfermedad según Jesucristo? Para que Jesucristo sea glorificado. Eso es verdad allá y eso es verdad para nosotros aquí también. El propósito de cualquier enfermedad que ha venido por un designio divino no es para que tú seas glorificado, sino para que Cristo sea glorificado. En este versículo encontramos la declaración explícita de este propósito. Cristo lo dice allí. Lea las palabras otra vez. Dice: para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. El Hijo de Dios, no tú, no tú. Cristo es el que debe ser glorificado en medio de cada aflicción y en medio de cada enfermedad. ¿Y cómo iba a ser glorificado Jesucristo allí? Miren, hermanos, Jesucristo se demoró intencionalmente. No respondió la petición prontamente. Dejó a Lázaro enfermar, dejó a Lázaro morir, porque Él quería que a través de la muerte de Lázaro se pudiera manifestar toda su gloria. En el Evangelio de Juan, como ustedes tal vez sabrán o habrán escuchado, Juan es muy fan de utilizar el número 7. El número 7. Él utiliza repeticiones de 7, por ejemplo, en los yo soy. Los yo sois en el libro de Juan se repiten 7 veces. Pero también, hermanos, en el libro de Juan hay 7 milagros. Hay 7 milagros. Y oh sorpresa, que este milagro es el último milagro que Juan va a registrar. Es el milagro número 7. ¿Y qué significa el 7? El 7 es algo completo, es algo pleno, es algo perfecto. De manera que lo que Cristo quiere mostrar a través de este milagro en la enfermedad y muerte de Lázaro es que Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que da vida a los muertos. Si este milagro no hubiera ocurrido, tendríamos a un Cristo incompleto. Pero este milagro ocurre para demostrarnos que el Hijo de Dios es el verdadero Dios y no solamente un hombre, como tal vez María y Marta lo estaban pensando. Hermanos, es conmovedor ver el desenlace de este milagro. Vamos al versículo 39. Yo quiero leerlo y que usted se deje allí mover por el Señor en su corazón al leer del verso 39 en adelante. Dice así el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Eso, hermanos, es la gloria de Jesucristo. Aquella gloria que da vida a los que están muertos, así lleven 4 días de muertos. Cristo tiene poder divino para darles vida. Así que Cristo, a través de esta enfermedad, se glorificó a sí
mismo. Hermano, hermana, ten por seguro que tu enfermedad no es para tu propia gloria, sino es para la gloria de Jesucristo. Él usará tu aflicción para que Él sea glorificado. Toda enfermedad es un escenario que Cristo ha preparado para allí manifestar su gloria, su poder, su compasión y su soberanía. Así que vemos aquí, hermanos, que Cristo a veces no sana a los cristianos porque Él tiene propósitos mayores y mayores manifestaciones de su gloria. Incluso mayores manifestaciones que en una persona que está con salud. Cristo se puede manifestar en una persona que tenga salud, pero aquí aprendemos que Él se ha manifestado más en personas que están enfermas. Así que Cristo, hermanos, se va a glorificar en los enfermos. Cristo ha escogido a los enfermos de esta iglesia para darse a conocer mejor, para que su amor incomprensible pueda ser un poco más conocido y para que el enfermo pueda conocer mejor al Señor Jesucristo. Así que Cristo no sana porque nos ama. Cristo no sana porque nos ama, porque por medio de la enfermedad lo vamos a poder conocer mejor. Pero hermanos, esto me lleva ahora a la conclusión. Y hemos aprendido de estos versículos que a través de la enfermedad en los cristianos, Cristo muestra su soberanía, Cristo muestra su amor y Cristo muestra su gloria. Déjenme terminar diciendo unas palabras. A los enfermos de esta congregación y a sus familiares, yo quiero decirles algo. Si ustedes hoy recuerdan la gran verdad de que Cristo es soberano en la enfermedad, soportarán esa enfermedad con una mejor actitud. Soportarán esa enfermedad con una mejor actitud, con una actitud de creyentes, sumisos, tranquilos, pacientes, sufriendo y tristes seguramente, pero consolados en medio de la tribulación. Pero a los enfermos nuevamente les digo que si entienden hoy que Cristo sigue siendo amoroso aún a pesar de haber permitido una terrible enfermedad, van a hallar consuelo. Porque lo que nos consuela no es tener salud, lo que nos consuela es tener el amor de Cristo. Eso es lo que nos consuela y lo tenemos si hemos creído en Él. Pero si ustedes entienden que Cristo se glorifica en la enfermedad, ustedes agradecerán por la enfermedad y orarán diferente. Orarán así como: Señor, déjame esta enfermedad todo el tiempo que sea necesario para que tú manifiestes tu gloria en mí. Eso es una oración diferente. Ustedes orarán: Señor, no me permitas la buena salud para que pueda conocerte más, para que mi familia pueda conocerte más, para que mi iglesia pueda conocerte más, para que Cristo sea glorificado en la enfermedad. Hermanos, la muerte y enfermedad de Lázaro sirvió para confirmar la fe de Marta. Dicho sea de paso, hermanos, ustedes recuerden que Marta antes estaba preocupada por muchas ocupaciones cuando Cristo la visitó. Pero si ustedes leen de los versículos del 17 al 37, no lo vamos a hacer ahora, usted va a encontrar que aquí pasó lo contrario. Marta fue la que fue a buscar a Cristo y María se quedó en la casa. Y Cristo confirmó la fe de Marta. Tal vez, hermanos, las enfermedades de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, sean un medio que Cristo va a usar para confirmar la fe de los que en algún momento han sido como Marta, preocupados.
Pero por último, quiero leer, hermanos, las palabras de Jesús del versículo 25 al 27. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esta pregunta es para todos los que no han creído en Jesucristo. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y miren la respuesta que ustedes, los que no han creído, deben dar. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Creen eso? Los que no han creído, los niños que no han creído, ¿creen eso? Los jóvenes que no han creído, ¿creen eso? Los adultos, ¿creen eso? Créanlo. Y aunque mueran por una enfermedad, resucitarán, no para existencia eterna, como lo veíamos en la mañana, sino ¿para qué? Para vida eterna. Vamos a orar, hermanos, y le pedimos al Señor que nos ayude. Padre Santo, tú eres soberano, tú eres incomprensiblemente amoroso y tú eres, Señor, glorioso. Nos quedamos, Padre, sin palabras para describir las glorias tuyas. Pero, Señor, hay muchos enfermos entre nosotros hoy, con enfermedades pequeñas, medianas y grandes. Oh Padre, queremos que los sanes, pero también, Señor, queremos que manifiestes tu gloria en ellos, que manifiestes tu amor en ellos, que manifiestes tu soberanía en ellos. Ayúdanos, Señor, a comprender tus caminos y a que los corazones de todos los enfermos hoy sean consolados por el amoroso Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Tu nombre oramos y te agradecemos por tu palabra. Amén.